¿Alguna vez te has preguntado por qué como cristianos debemos enfrentar tantas pruebas y dificultades? ¿Te has sentido abrumado por el sufrimiento y has llegado a cuestionar los propósitos de Dios en tu vida? ¿Qué quiere lograr el Señor en nosotros a través de estas experiencias? En nuestro devocional de hoy, Dios permite que pase por pruebas. Reflexionaremos en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10, para descubrir que las pruebas tienen un propósito divino: perfeccionar nuestro carácter y fortalecer nuestra fe en Cristo. Soy el pastor Alejandro Amorocho y te invito a que juntos exploremos la palabra de Dios. En este devocional veremos que, aunque las pruebas son dolorosas, Dios las utiliza para moldearnos y prepararnos para su gloria eterna. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 10 dice: «Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca». Para comprender plenamente 1 de Pedro capítulo 5 versículo 10, es necesario examinar el contexto de los versículos del 6 al 10. Pedro escribe a los creyentes que enfrentaban persecución y sufrimiento debido a su fe en Jesucristo. En los versículos 6 al 7, Pedro les exhorta a humillarse bajo la poderosa mano de Dios y a depositar todas sus ansiedades en Él, porque Dios cuida de ellos. Esta instrucción inicial nos prepara para entender que la dependencia de Dios es fundamental en medio de las pruebas. En el versículo 8 advierte sobre la presencia activa del diablo, quien busca devorar a los creyentes a través del engaño y la tentación. Sin embargo, el apóstol llama a los cristianos a resistir firmes en la fe, recordando que no están solos en su sufrimiento. Otros hermanos en todo el mundo también están enfrentando dificultades similares. Este recordatorio de solidaridad en la fe introduce el tema central del versículo 10, donde Pedro dirige nuestra atención al Dios de toda gracia. El contexto subraya que las pruebas no son aleatorias ni sin propósito. Pedro describe cómo Dios mismo utiliza esas experiencias para perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer a sus hijos. Este propósito no es inmediato, sino que ocurre después de haber padecido un poco de tiempo. Una expresión que nos anima a ver el sufrimiento presente a la luz de la gloria eterna que nos espera en Cristo. La sección contextual nos revela que las pruebas, aunque dolorosas, son herramientas en las manos de un Dios amoroso que está comprometido con nuestro crecimiento espiritual. El texto de 1 de Pedro capítulo 5 versículo 10 nos presenta un cuadro reconfortante del carácter de Dios. Es descrito como el Dios de toda gracia, enfatizando que Él es la fuente inagotable del favor inmerecido. Este atributo es crucial porque nos recuerda que aunque en medio del sufrimiento, estamos bajo el cuidado de un Dios que actúa con gracia hacia nosotros. Su gracia no solo nos salva, sino que también nos sostiene durante las pruebas. La frase que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo nos dirige hacia el destino final de los creyentes, la gloria eterna junto a nuestro Salvador. Este llamado es tanto una promesa como una motivación para perseverar. Saber que nuestro sufrimiento es temporal y que nos espera una gloria incomparable nos da la fortaleza para resistir. En esta perspectiva, las pruebas no son castigos, sino parte del proceso que nos prepara para esa gloria eterna. El texto también menciona 4 acciones que Dios realiza en nosotros: perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Estas palabras describen un proceso integral de transformación. Perfeccionar implica reparar lo que está roto o incompleto. Afirmar
nos da estabilidad. Fortalecer nos capacita para soportar las cargas y establecer nos coloca en un fundamento firme. Este proceso, aunque doloroso, refleja el compromiso de Dios de hacernos más como Cristo. Cada prueba que enfrentamos es una oportunidad para que Dios trabaje en nuestro carácter y nos moldee según su voluntad. Las verdades de este pasaje tienen una aplicación directa en nuestra vida diaria. En primer lugar, debemos aprender a enfrentar las pruebas con una perspectiva eterna. Cuando recordamos que nuestro sufrimiento es temporal y que Dios lo usa para prepararnos para su gloria, podemos resistir con mayor paciencia y esperanza. Esto no significa que ignoremos el dolor, sino que lo enfrentemos con fe, confiando en que Dios está obrando en nosotros. En segundo lugar, necesitamos desarrollar una dependencia completa de la gracia de Dios. Esto implica humillarnos bajo su poderosa mano, reconociendo que no podemos superar las pruebas por nuestras propias fuerzas. Al igual que Pedro, nos insta a depositar nuestras ansiedades en Dios. También debemos entregar nuestras debilidades y temores confiando en que su gracia es suficiente para sostenernos. Debemos permitir que las pruebas nos transformen. Cada dificultad es una oportunidad para crecer en nuestra relación con Dios y reflejar más su carácter. En lugar de resistir o resentir las pruebas, podemos abrazarlas como parte del proceso divino que nos prepara para la eternidad. Este cambio de perspectiva no solo nos fortalece, sino que también nos permite ser un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Cuando enfrentamos las pruebas con una actitud de fe y obediencia, los resultados son transformadores. Primero, nuestro carácter es perfeccionado. Dios utiliza el sufrimiento para limar nuestras imperfecciones y conformarnos más a la imagen de Cristo. Este proceso, aunque doloroso, produce frutos de justicia, humildad y amor en nuestras vidas. Segundo, nuestra fe se fortalece. Las pruebas nos obligan a depender de Dios de maneras que no lo haríamos en tiempos de comodidad. A medida que experimentamos su fidelidad en medio de las dificultades, nuestra confianza en Él crece. Esta fe fortalecida no solo nos beneficia a nosotros, sino que también inspira a otros a confiar en Dios. Tercero, nuestra perspectiva cambia. Las pruebas nos enseñan a valorar lo eterno sobre lo temporal. Aprendemos a ver nuestras dificultades como parte del plan redentor de Dios, lo que nos permite enfrentar el sufrimiento con gozo y esperanza. Este cambio de perspectiva nos capacita para vivir una vida que glorifica a Dios incluso en medio de las pruebas. El diablo busca aprovechar nuestras pruebas para debilitarnos y alejarnos de Dios. Una de las trampas más comunes es sembrar dudas sobre el amor y la bondad de Dios. Cuando enfrentamos sufrimientos, el enemigo susurra que Dios nos ha abandonado o que no le importan nuestras dificultades. Esta mentira puede llevarnos a la desesperación y alejarnos de nuestra fe. Otra trampa es el orgullo. En lugar de humillarnos bajo la mano de Dios, podemos intentar enfrentar las pruebas por nuestras propias fuerzas. Este orgullo nos separa de la gracia de Dios, que es esencial para superar dificultades. Además, el orgullo nos impide aprender las lecciones que Dios quiere enseñarnos a través de las pruebas. El enemigo también busca distraernos con soluciones temporales. En lugar de buscar a Dios, podemos recurrir a placeres mundanos o distracciones para aliviar el dolor. Estas soluciones no solo son ineficaces, sino que también pueden llevarnos al pecado y alejarnos más de Dios. Por eso debemos estar alertas y firmes en la fe, resistiendo las estrategias del diablo. Jesús
Nos asegura que en el mundo tendremos aflicciones, pero también nos invita a confiar en Él porque Él ha vencido al mundo. Esta declaración no elimina las pruebas, pero nos da la seguridad de que no estamos solos. Jesús camina con nosotros en medio de las dificultades, ofreciéndonos su paz y su presencia. En Mateo capítulo 11, de los versículos 28 al 30, Jesús nos llama a llevar nuestras cargas a Él. Este llamado es una invitación a descansar en su gracia y encontrar fortaleza en su yugo, que es suave y ligero. Cuando enfrentamos pruebas, podemos acudir a Jesús con confianza, sabiendo que Él está dispuesto a sostenernos y guiarnos. Jesús nos recuerda que las pruebas son una parte integral del discipulado. En Lucas capítulo 9, versículo 23, Él nos llama a tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Esta cruz simboliza las pruebas y sacrificios que enfrentamos por causa de nuestra fe. Sin embargo, también nos asegura que al seguirle encontramos vida verdadera y abundante. En nuestra vida diaria, las pruebas se manifiestan de muchas formas. Enfermedades, problemas financieros, relaciones difíciles o persecución por nuestra fe. Aunque estas experiencias pueden ser desgastantes, también son oportunidades para experimentar la fidelidad de Dios de manera profunda y personal. Como creyentes debemos aprender a enfrentar las pruebas con una perspectiva centrada en Cristo. Esto significa confiar en que Dios está obrando en nosotros incluso cuando no entendemos sus caminos. Cada dificultad es una oportunidad para crecer en nuestra fe y reflejar su gloria. Además, nuestras pruebas pueden ser un testimonio poderoso para quienes nos rodean. Cuando enfrentamos el sufrimiento con fe y esperanza, mostramos al mundo que nuestro Dios es digno de confianza. Este testimonio no solo glorifica a Dios, sino que también puede inspirar a otros a buscarle. Oremos. Señor amado, en medio de mis pruebas vengo a ti con un corazón humilde, reconociendo que solo tu gracia puede sostenerme. Aunque a veces no entiendo el propósito de mi sufrimiento, confío en que estás obrando para perfeccionar mi carácter y fortalecer mi fe. Te entrego mis miedos, mis ansiedades y mis debilidades. Ayúdame a enfrentar cada dificultad con esperanza, recordando que las pruebas son temporales y que me esperan tu gloria y tu paz eterna. Enséñame a depender completamente de ti y a buscar siempre tu voluntad. Gracias porque no estoy solo en este camino. Tú eres mi refugio, mi fuerza y mi consuelo. Te alabo porque en mis pruebas tú estás perfeccionando tu obra en mí. Que mi vida sea un testimonio de tu amor y fidelidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda que Jesús es el único camino y la verdad y la vida. Dios te bendiga. Hasta pronto.